Me encanta ese video. Buenos días, iglesia. Buenos días. Qué maravilloso estar con ustedes. Bienvenidos a los que están en línea viéndonos también. Primero vamos a empezar con una oración por todos. Señor Padre, te damos gracias. Señor Espíritu Santo, tienes algo que decirnos y queremos saber qué es, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca, Señor, que sean aceptables a ti, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Feliz día de la Epifanía, febrero 2. Gracias por todo eso. Jake me pidió que hablara esta mañana y me dijo, yo sé que vas a hablar de eso ese día, y no lo quise decepcionar realmente. Tengo un sobrino y cuando tenía 10 años, hace 2 años, estaba en su casa visitándolo. Estábamos teniendo una conversación y la conversación se volteó hacia gente que no habíamos visto. Y finalmente traté de decirle a este jovencito, quizás sabía que él se estaba tratando. Para mi sorpresa, dice, Dave Edler jugó para los Marineros. Mi sobrino nieto sabía más de Dave Edler, más que yo sabía. Pero yo tenía una ventaja porque yo conozco a Dave Edler. Él es mi amigo, los conozco a sus hijos, conozco a Dave Edler. Es diferente saber a alguien, conocer a alguien, de solamente saber de ellos. Y viendo el tema que vamos a hablar para todo este año, de ser conocidos, estamos hablando no solamente de tener información, sino una relación con la persona que conocemos. Jake y Chantal abrieron este tema y van a estos 3 puntos que los ven ahí en la pantalla. De estos 3 puntos vamos a hablar todo el tiempo. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos como personas hechos a la imagen de Dios? La imago Dei, y cómo vivimos a la luz de eso. Y la semana pasada, otra forma que podemos decir eso es, ¿qué significa conocer a Dios? Ser conocido por Dios. Y para darlo a conocer, eso es lo que vamos a hablar, y eso es lo que significa para nosotros como iglesia. Por eso hoy vamos a ver algunas porciones de la primera carta de Pedro. El apóstol Pedro, y este es el primer versículo. Dice esto: esta carta es de Pedro, un apóstol de Jesucristo. Y acerca de Pedro es que él escribió esta carta, no comenzó como un gran apóstol, no, él era un pescador. Un trabajo de los más bajos. Era un trabajo difícil. Pero Pedro era la primera persona que era un seguidor de Jesús. Y como Mateo lo pone, él fue por fin, después de haber sido llamado Simón, se le siguió a Jesucristo y se le puso el nombre de Pedro. Pero como Mateo lo explica en su evangelio, Simón tiró las redes. Cuando Jesús lo invitó, él no sabía dónde iba de este hombre.
pero dejó todo y fue y siguió a Jesús. Es difícil ser los primeros seguidores, los primeros que digan, yo voy a tratar esto, no sé mucho de esta persona, pero lo voy a seguir. Para ser el primer seguidor. Cuando estoy hablando, sobre todo si nadie conoce a Jesucristo, siempre le pide al Señor por el primer seguidor, por la primera persona. Ahora tengo un amigo que se llama Lucindiso. Él era esta persona, la primera en su familia. Y se metían en problemas porque el resto del clan, cuando había alguien, se enfermaba o moría, culpaban a este Lucindino porque ya no seguía sus costumbres y alguien moría y lo culpaban. Es difícil ser el primer seguidor. Yo soy los primeras seguidoras en familia. Mis padres pensaban que estaba en un culto. Mis hermanos y hermanas pensaban que era rara. Y en palabras de ese gran sabio, no es fácil ser verde. Sin embargo, el verde es el color de la nueva vida. Así que Padre era un seguidor, primer seguidor. Y viendo en su carta a otros seguidores, les dijo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el 1 y el 2, le escribo al pueblo escogido de Dios, que vive como extranjero en la provincia del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios el Padre los conoció y los eligió hace mucho, mucho tiempo, y su Espíritu los ha santificado. Como resultado, le has obedecido y has sido purificado por la sangre de Jesucristo. Y ya saben que tenía que tener un mapa, así es que aquí está el mapa. Estas provincias eran parte del gobierno romano. Y ahora su nombre es Turquía. Y estos provenían de entornos judíos. Eran seguidores, no eran ni judíos, eran simplemente, no provenían de esa raza, eran contra a la cultura de la sociedad de los primeros seguidores. Y de todas estas provincias no eran tantos como tenemos aquí, eran unos cuantos. Tal vez se reunían en casa puñitos de personas. Y en este lugar, que era exactamente lo que Pedro estaba haciendo y escribiéndoles, estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo la misma vida. Y por eso Pedro los animaba y lo hace recordándoles quiénes eran. Y por eso en Primera de Pedro, el capítulo 2 de los versículos 9 y 10, ustedes son un pueblo elegido, les dijo. Ustedes ahorita tienen problemas, pero son escogidos. Son sacerdotes reales, una nación santa, la posesión misma de Dios. Ustedes están como extranjeros, pero ustedes son una nación santa. Son posesión misma de Dios. Y como resultado, Pedro les dice que ahorita, como resultado de eso, pueden mostrar a los demás la bondad de Dios, porque Él los llamó de la oscuridad a su maravillosa luz. Una vez que no tienen identidad como gente, pero ahora sí, porque son pueblo de Dios. En otro tiempo recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios.
Vamos a hablar un poquito más. Él está diciendo que son escogidos y que son sacerdotes reales. Y están viendo acerca de este grupo y dicen, sacerdotes de la realeza. ¿Qué significa ser un sacerdote? Bueno, en unas partes de Sudáfrica donde viví, servía en esta escuela, una escuela, y era la directora de esta escuela primaria por 10 años. Y esta pequeña aldea era parte de la región que había sido gobernada por el rey Zikawa. Y aquí está su imagen. No siempre vestía con pieles de animales. Este era un evento especial. Pero este lugar se le llamaba la Gran Plaza. Y la escuela estaba cerca, dentro de sus contornos. Y los niños que iban a nuestras escuelas de la familia, y no simplemente eran porque habían sido más inteligentes o nada, no. Simplemente habían nacido en esa familia. Era la única forma que tenían la realeza. Y tenían derechos, responsabilidades que los demás estudiantes no tenían. Y yo, como extranjera, tenía una parte difícil de los derechos y responsables de la familia real. Yo no entendía completamente, porque yo vengo de una sociedad donde todos tenemos voz. Era difícil para mí saber cómo responder a esta familia con este poder en real. Son gente de esta cultura, de los comités, del concilio de la escuela, que me educaran en cómo responder a la familia real. Hay derechos y responsabilidades que son diferentes, que no coincidían con lo que yo pensaba que deberían. Yo no era de su reino, tenías que haber sido nacido en el reino, vivir dentro, y yo no era de parte de él. Ahora, ya no era parte de la familia real. Recuerden que una noche un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús con preguntas sobre las cosas milagrosas que había estado haciendo, cosas raras, y no entendía. Quería preguntarle al Señor directamente. Jesús le respondió: les aseguro que si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Y empezó a rascarse la cabeza, no entendiendo. No entendía. ¿Cómo puede volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero Jesús lo dejó clarito. Dijo: para entrar en el reino de Dios, debes de nacer en vida de vientre de tu madre, pero en el reino de Dios tienes que nacer del Espíritu Santo. Es un reino espiritual. Tienes que nacer al reino de Dios para ser hijo de Dios con el Espíritu Santo. Porque la vida física es eso, pero solamente esto viene del Espíritu Santo. Ahora, en Hebreos habla acerca de eso cuando nacemos de nuevo, porque dice: así que ahora Jesús y aquellos a quienes santifica tienen el mismo Padre. Es por eso que Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y hermanas. Es por eso que Jesús jamás se avergüenza de llamarles sus hermanos y hermanas. Y ahí lo vemos en la Escritura, que una vez que somos nacidos en el reino de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros y por el Espíritu Santo que nos llama a su reino, somos su familia, somos realeza. Pero hay derechos y responsabilidades que vienen con esa realeza. Y uno de los derechos
Y esto lo encontré como una de mis mejores versículos, y es de Josué 1:9, cuando dice, y se habla por toda la escritura, pero en Josué lo dice de esta forma. Dios le está hablando a Josué, le dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ese es el derecho que tenemos como hijos de Dios. El derecho de tener confianza de que el Rey de Reyes, el Rey de toda la creación, está con nosotros a donde quiera que vayamos. Y por eso no necesitamos tener miedo. Y a veces tenemos miedo, pero como ustedes tal vez han escuchado, que el mandato más grande es del Padre es que no nos abandonará y que no tengamos miedo, y nos recuerda que nunca nos abandonará. No tenemos que tener miedo, es un derecho que tenemos. Pero también tenemos responsabilidades. Y una de las responsabilidades se habló al principio del libro de Génesis, que Dios fue dado en comienzo mismo de esa responsabilidad que nos dio. Lo hemos visto. Y Dios creó al ser humano a su imagen. La cristiandad debemos entender que somos parte de la realeza y tenemos que tener cuidado de su creación como parte de esa familia real. Cuidar bien lo que Dios ha hecho. Y eso se habló en la Escritura, y en Jeremías lo explica de una forma muy hermosa. Cuando Dios le hace que Jeremías hable con profeta, y habla a la gente y le dice, así dice el Señor, hagan lo que es justo y recto, rescaten de la mano del opresor al que ha sido robado, no hagan mal ni violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, y no derramen sangre inocente en este lugar. Estos mandatos vinieron y vienen a lo largo de las Escrituras, porque Jesús se preocupa de los marginados, los vulnerables, que no se pueden cuidar. Y como parte de la familia real, tenemos que tener esas preocupaciones que el Rey tiene, porque somos sus hijos. Pero hay más responsabilidades. Y vayamos de nuevo a 1 de Pedro, cuando dice que somos un pueblo elegido, somos sacerdotes reales, una nación santa, la posesión misma de Dios, y como resultado podemos mostrar a los demás la bondad de Dios, porque Él nos llamó de la oscuridad a su maravillosa luz. Dice que somos sacerdotes. Ahora, esto es un poco raro. Cuando usted piensa de sacerdote, tal vez esto es lo que venga a mente, un sacerdote. Eso es lo que pensamos, la imagen que tenemos de sacerdotes. Pero Pedro no está hablando solamente a los líderes, está hablando a todas las gentes. Está continuamente hablando a todos nosotros. Una parte muy importante de la responsabilidad de como sacerdotes. No solamente Jake y Chantal o el Papa. No. Esto es como se ve los sacerdotes ahora. Somos nosotros. Somos los sacerdotes. Somos los que tenemos las responsabilidades importantes de mostrarles al resto del mundo. Yakima Foursquare, la iglesia Stone, todos los creyentes somos sacerdotes
y tenemos responsabilidades. ¿Y cómo se ve esa responsabilidad? ¿Cómo se ve? ¿A dónde van los sacerdotes a trabajar? ¿A dónde van? Van al templo. Cada uno somos miembros de esa familia real. ¿Pero qué es? Y Pedro habla de eso. Y veamos donde dice, en primera de Pedro, cuando dice que venimos a Cristo, quien es la primera, la piedra angular viviente. Venimos a Cristo, que es esa piedra angular. Fue rechazado Cristo por la gente, pero fue elegido por Dios. Y nosotros somos piedras vivas que está construyendo en su templo espiritual. Y somos sus santos sacerdotes. Y Pedro nos aclara esto. Y por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales que agraden a Dios. Ahora, estas piedras angulares, hablando del Antiguo Testamento, ¿qué significaba el templo espiritual? Bueno, era un lugar hecho de piedras y animales. Allí estaba la presencia de Dios. Pero ahora Pedro dice que en Jesús nosotros somos ese templo, un templo vivo, donde la presencia de Dios está en medio de su gente. Somos los que, por medio del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, somos los envases, las vasijas de la presencia de Dios. Y a donde quiera que vayamos, es donde está, porque nosotros somos el templo vivo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que los sacerdotes era parte de hacer sacrificios para la gente. Y era la responsabilidad del sacerdote para hacer su presencia a Dios. ¿Qué significaba ser la gente de Dios? Era enseñarles, entrenarlos para mostrar su presencia y mostrar sus sacrificios. ¿Y cuáles eran esos sacrificios? Jesús fue el último sacrificio. Ahora los sacerdotes sacrificaban animales y Cristo les dijo, ya no tienen que hacerlo, porque Jesús fue su último sacrificio con su vida por una y última vez. Y cuando recibimos comunión, recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y nosotros somos vasijas, sacrificios vivos, y lo vemos eso en Romanos 12. Es uno de mis versos favoritos. Por tanto, les ruego, hermanos, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su verdadero y propio culto. No se conformen a las costumbres del mundo, sino transfórmense. No se conformen como extranjeros, sino transfórmense mediante la revelación. ¿Por qué? Porque somos un sacrificio vivo y al renovar nuestra mente, ¿cómo se ve eso, ser un sacrificio vivo? Vemos una vez más a la carta de Pedro en el capítulo 4:10 dice, cada uno de nosotros debemos usar cualquier don que hayamos recibido para servir a los demás. Como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Usemos nuestros dones para servir a otros. La semana pasada escuchamos de Julie Brown. Ella no sabía que tenía un don como artista que ni sabía. Y se dio cuenta y usó esas habilidades, ese don para servir gente en El Salvador. Ha tomado ese don y lo usa para servir a otros. Keegan Harris se gana la vida
como asesora financiera, planeación, y le ama, le gusta, le encanta. Y no imagino. Pero Keegan es buenísima y ama lo que hace. Y usa a las personas, sobre todo en esta reunión de 55 Norte, para ayudar cómo hacer buenas decisiones con nuestras finanzas, para servir y poder servir a otros. Siempre me asombra las personas que son cuidadoras de personas, caregivers. Pero Dios, con esa pasión maravillosa, les destinó para servir a otros. Hablé con una mujer y me dijo que, no la conocía, pero me dijo que lo que hace es limpiar casas. Y en ese momento dije, no hay mejor servicio de Dios que eso. Estaba impresionado por esta mujer, usando lo que tiene para poder servir a otros. Cada uno de Dios tenemos un don. ¿Cuál es ese don que tenemos? ¿Lo usamos para solamente vivir y pagar nuestras obligaciones o como oportunidad de servir al reino de Dios como sacerdotes reales? Y el primer lugar donde se nos hace poder ser reyes es en nuestro hogar. Y es fácil. La gente aquí es agradable, venimos aquí la mayoría del tiempo. Pero cuando vamos a casa y los hijos tienen hambre y las esposas y los esposos, pasamos y podemos ver un poco difícil nuestras vidas ahí en la casa para servir, para ser sacerdotes reales que representamos al Rey. Es fácil aquí en la iglesia, pero no fuimos llamados para ser principalmente reyes, sacerdotes reales de esa realeza aquí en la iglesia, sino en el mundo. Padres, ustedes son sacerdotes en su casa. ¿Cómo están ayudando a sus niños para poder crecer como familia real? Es difícil. ¿Cómo nos ayudamos unos a otros? Nos ayudamos hablando sobre sus tiempos difíciles. Orar unos por otros, animándose unos a otros, es lo que Pedro nos está diciendo aquí. De gente de ese tipo. Somos llamados como sacerdotes reales aquí, esta iglesia de Yakima, para cargar esa imagen del Espíritu Santo, ese amor del Espíritu Santo, donde quiera que estemos. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio se nos dio, Señor. No lo merecemos, no lo pedimos, pero nos has hecho parte de la realeza. Padre, ayúdanos para saber qué dones tenemos, qué nos has dado, Señor. ¿Qué has invertido en nosotros? ¿Cómo lo podemos usar, Señor, para servirte? Ayúdanos, Señor. Y tal vez hay algunos aquí que digan, yo soy parte de esa familia real. Yo no fui nacido en esa familia, pero ya no quiero ser extranjero o fuereño o estar fuera de ese reino de Dios. Quiero ser parte del reino de Dios. La única cosa que se necesita para pertenecer a ese reino es una decisión personal de decir, quiero nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo se encarga de ir adelante. Pero si usted quiere ser parte de ser hijo y niño y sacerdote del reino de Dios, y usted quiere ser valiente, si este es el caso que usted está pensando, háganoslo saber, levantando su mano y diciendo, yo
Yo quiero ser parte de la familia de Dios para poder animarlo y poder caminar, porque somos una nación santa. Ya veo esas manos levantadas. ¿Alguien más que diga, sí, yo quiero pertenecer al reino de Dios? ¿Alguien más? Quiero ser parte del reino de Dios. Vamos a orar por ustedes. Pero mi oración no es la que lo hace al reino de Dios. Usted simplemente, como dice Jesús, yo quiero. Oremos por usted. Señor, tú has visto estas manos y las manos levantadas. Tú los has escogido de que nacieron. Los llamaste. Y la decisión que están haciendo hoy, Señor, queremos que sea parte de tu familia. Queremos honrar y te damos gracias por eso, Señor. Te damos honra y gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.